¿Qué tal? A ver, si el ensayo de GED a veces parece, un reto gigante, llegaron al lugar correcto. Hoy vamos a descifrar juntos el código de la famosa respuesta extendida. Y de verdad, con la estrategia que vamos a ver, esto no solo se vuelve manejable, sino que se puede dominar por completo. Y todo gira en torno a esto. ¿Qué autor tiene el mejor argumento? Esa es la pregunta del millón. Y claro, al leerla uno siente esa presión, ¿no? Como que hay que elegir un lado y defenderlo con todo. Pero aquí viene el secreto. Exacto. Miren, el secreto es que al examen no le interesa la opinión personal. No se trata de con quién estamos de acuerdo. Lo que de verdad evalúa es la capacidad de analizar cómo cada autor defiende su postura. La tarea es convertirse en un detective de evidencia, no en un campeón de debates. Ok, este es nuestro mapa, nuestro plan de acción. Rapidito, vamos a descifrar el código del ensayo, luego a diferenciar entre respaldo bueno y malo, reconocer argumentos sólidos y también detectar los que no lo son. Después, veremos la estructura del ensayo, el esqueleto, para terminar escribiendo con toda la confianza del mundo. ¡Vamos! Y bueno, todo, absolutamente todo, empieza aquí. La habilidad clave para este ensayo es saber diferenciar la evidencia que de verdad construye un caso de la que nomás no. Y la diferencia es abismal. Un respaldo sólido se basa en pruebas, en datos que se pueden verificar. Es como construir sobre cimientos de concreto, ¿saben? Por otro lado, el respaldo débil es como construir sobre arena. Se apoya en emociones, en opiniones sin base, en generalidades que, al primer soplido, se caen. Perfecto, entonces, ¿cómo se ve este respaldo sólido en la vida real, en los textos? Hay que buscar activamente estos elementos. Son como las joyas que van a hacer que el análisis brille. Miren, estos son los pilares de un argumento de acero, razones lógicas que explican el porqué de las cosas de forma coherente. Ojo con las estadísticas o los datos que le dan peso numérico. Hay que fijarse si citan a un experto. Eso siempre suma credibilidad. Obviamente, los hechos, que son verdades comprobables. Y claro, los ejemplos específicos que hacen que todo se sienta mucho más real. Ahora, vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque saber señalar por qué un argumento es débil es igual de importante que reconocer uno fuerte. De hecho, esto demuestra un nivel de análisis mucho más pro. Y estas son las banderas rojas, las señales de alerta. Si se lee algo como todos los, lo que sea, o nunca pasa que, eso es una generalización del libro. Si mencionan un estudio pero no dicen cuál, alerta. Las opiniones muy parciales, esas conclusiones que como que no cuadran o cuando usan un lenguaje súper emocional para intentar manipular, todo eso grita respaldo débil. Ok, ya tenemos claro qué buscar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se organiza todo esto en un ensayo que de verdad funcione? La respuesta, por suerte, es una estructura súper simple, pero muy, muy poderosa. Esta es la fórmula ganadora. Miren, una introducción. Luego 2 párrafos para desmenuzar la evidencia del autor, más fuerte. Un tercer párrafo para analizar la debilidad del otro autor. Y cerramos con una buena conclusión. Con este mapa, de verdad no hay cómo perderse. Vamos con el párrafo 1, la introducción. Este párrafo es clave. Es como el tráiler de una película, la hoja de ruta de todo el ensayo. En poquitas oraciones hay que dejarle clarísimo al evaluador de qué se va a hablar y cuál es la postura. La introducción necesita 4 ingredientes sí o sí. Primero, presentar el tema de los artículos. Segundo, decir cuál es la idea principal de cada autor. Tercero, y muy importante, declarar quién tiene el mejor argumento, quién es el ganador del debate. Y cuarto, adelantar qué pruebas se van a usar para demostrarlo, sin darle vueltas, directo al grano. Ahora sí, pasamos a los párrafos 2 y 3. Aquí es donde sucede la magia del análisis. Estos 2 párrafos son la oportunidad de oro para demostrar esa capacidad de identificar y explicar la evidencia buena, la evidencia sólida del autor que se eligió. Se puede empezar con algo así. Fíjense. En primer lugar, el autor X incluye tal tipo de respaldo. Es una manera excelente de ir directo al punto nombrando el tipo de evidencia que se encontró. Esta es una buena plantilla para arrancar. El proceso tiene 3 pasos. Es simple. Primero, identificar el tipo de respaldo. ¿Es una estadística, la opinión de un experto? Segundo, citar o resumir esa evidencia. Y tercero, y esta es la parte más importante, explicar por qué esa evidencia es buena, por qué es efectiva, por qué ese dato convence, por qué esa cita le da credibilidad al texto. Pasamos al párrafo 4.
Este párrafo es el que demuestra un análisis balanceado, porque no solo se trata de aplaudir al autor fuerte, ¿verdad? También hay que explicar con precisión por qué el argumento del otro pues no es tan convincente. Y de nuevo, se pueden usar frases de inicio como esta. El autor Y ofrece un respaldo débil. Este respaldo no es efectivo porque. Así, desde el principio, queda claro el propósito del párrafo, encontrar y analizar una debilidad del otro argumento. El método es el mismo, pero al revés. Se identifica una pieza de evidencia débil, por ejemplo, una generalización. Se explica qué es lo que dice el autor, y luego a desarmarla. Explicar por qué esa generalización no tiene sentido, por qué es ilógica, o por qué al final del día no prueba nada. Y ya estamos casi al final. El quinto párrafo, la conclusión. Su trabajo es muy simple pero súper importante. Cerrar el ensayo de forma limpia y reforzar la idea principal. Ojo, la regla de oro aquí es no añadir información nueva. Nada. Simplemente se reafirma la tesis. El autor X tiene el argumento más sólido. Se resumen rapidito los tipos de respaldo que usó y listo. Es un cierre final, contundente, que deja una sensación de claridad. Muy bien, ya recorrimos todo el proceso. Ahora, para que quede súper claro, vamos a resumir todo en una estrategia ganadora, una que sea fácil de recordar. Al final todo se resume en 2 pasos. Paso 1, analizar el respaldo. Leer como un detective, buscando y clasificando la evidencia. Paso 2, seguir la estructura. Usar el plan de 5 párrafos para construir un argumento lógico y claro. No es algo imposible para nada, es un proceso que se puede dominar. Entonces, ¿estamos listos para escribir un ensayo ganador? Después de esto, la respuesta tiene que ser un sí, pero con ganas. Con estas herramientas y esta estructura, ya está todo lo necesario para enfrentar el ensayo del GED con total confianza y demostrar una increíble capacidad de análisis. ¡Muchísimo éxito!